Gracias. Bien, ya hablamos de las partes, les decía que ya habíamos hablado de la defensa, ya hablamos de la fiscalía, ya hablamos de cómo está conformada cada una de ellas, ya hablamos de cuáles son sus principales atributos y desarrollamos cada uno de los atributos particulares estableciendo a cuál de esas funciones principales estaba relacionada cada una de ellas. Bien, desde ese punto de vista vamos a hablar ahora de lo que serían los intervinientes, cuya característica principal, ya habíamos dicho al principio, hace alusión a que no son de obligatoria permanencia dentro del proceso. Cuando decimos que no son de obligatoria permanencia dentro del proceso, a ese respecto, hacemos alusión cuando mencionamos que ese tipo de sujetos procesales pueden estar o no dentro de la actuación procesal y la no presencia de ellos no invalida la continuación del proceso penal. Es decir, si en el juicio oral no se encuentra un representante del Ministerio Público o en el juicio oral no se encuentra un representante de víctimas, independientemente de eso, con el solo hecho de estar presente el defensor y estar presente el abogado, se puede continuar. Es más, había olvidado mencionarle hace un momento, si el procesado no estuviera privado de la libertad, tampoco es obligatoria su presencia. Es decir, que eventualmente solamente sería obligatoria la presencia del procesado cuando éste estuviera privado de la libertad. Quiere decir que estando él libre, no es obligatoria su presencia dentro del proceso. No asistir a la audiencia se interpreta como un deseo de no estar en la misma. Incluso estando privado de la libertad, si esta persona de manera expresa renuncia a ese derecho, porque finalmente es una garantía que él tiene, de no asistir a la audiencia, definitivamente, claramente se da la situación en la cual esta persona no comparecería, perdón, se podría hacer la audiencia sin su presencia. Bien, vamos a hablar entonces de lo que es comencemos por el representante de víctimas. La víctima es un sujeto procesal que claramente tiene unas facultades muy desarrolladas dentro de lo que es el procedimiento penal. El procedimiento penal ha establecido en cabeza de las víctimas unas atribuciones específicas, las cuales incluso son desarrolladas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a partir de lo que se conoció como ese conjunto de garantías procesales que se dieron a partir del pacto realizado por la Comisión Pacto Interamericano de Derechos Humanos y que constantemente está actualizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En Colombia, la Corte Constitucional ha sido muy enfática en señalar cuáles son los derechos a las víctimas. Esta generación de ustedes ha tenido mucha posibilidad de entender la magnitud de todo esto, ya que ustedes han sido testigos de excepción de la cantidad de leyes que en Colombia o sistemas de alternatividad penal que han surgido en Colombia y que siempre han estado, digamos, como en pro de crearse en favor de las víctimas. Hace unos años se expidió en Colombia una ley que fue la ley de víctimas, y esa ley de víctimas claramente hace alusión a la cantidad de potestades que se les está otorgando dentro de los sistemas judiciales modernos a las víctimas para que actúen dentro del proceso. Principalmente en Colombia se garantiza el derecho a tres aspectos. Primero, el derecho a la verdad. Segundo, el derecho a la justicia. Y tercero, el derecho a la reparación. Quiere decir que en Colombia, y yo les envié creo que en estos días un documento, un libro, sí, yo se los envié, sobre justicia restaurativa. ¿Sí recuerdan el libro que les envié? Ese libro de justicia restaurativa básicamente hace alusión al último de estos tres atributos, que es el derecho a la reparación. Sin embargo, existe un derecho a la verdad y quiere decir que la víctima tiene derecho a saber qué fue lo que pasó. Hay otro aspecto que tiene derecho o que hace alusión a la justicia, y esto quiere decir que tiene derecho a que el Estado persiga a las personas que causaron el daño o la vulneración al bien jurídico y por lo tanto esas personas reciban su castigo. Y desde ese punto de vista allí se está materializando digamos, un sentimiento de justicia en contra de la persona que fue
procesada y sentenciada por la comisión de ese hecho victimizante. Y por último, el derecho a que se le restablezca esa situación al estado en que se encontraba antes de la comisión del hecho, y que si esto no fuera posible, por lo menos reciba una reparación monetaria. Ejemplo, a una persona le mata a un hijo. Obviamente que dentro de ese derecho a la reparación no está que le revivan el hijo. Claramente que como quiera que no se puede revivir a una persona ya muerta, lo que va dirigido es que se le restablezcan los derechos a la forma como estaban antes. Es decir, puede ser que reciba una reparación pecuniaria o, como ha sucedido en muchos casos que yo he presenciado, en donde lo único que pide la víctima es por lo menos que se sepa la verdad de por qué sucedieron los hechos. Yo hace rato estuve en un proceso en donde mataron a un muchacho aquí a un muchacho acá en Cincelejo, vamos a silenciar aquí a Valeria. Mataron a un muchacho en Cincelejo y este muchacho era de una familia pudiente y a ellos no les interesaba la plata. A ellos lo que les interesaba era saber de dónde se originó el homicidio, y claramente lograron conocer dentro del proceso que todo venía de unos hechos de venganza de unas personas en contra del papá de este muchacho, los cuales le debían un dinero y que como retaliación ordenaron la muerte del hijo del señor. Entonces fíjate que ahí, en este caso, el señor que era pues víctima indirecta del hecho, que obviamente que la víctima directa es el hijo muerto, él encontró, digamos, una reparación en haber conocido la verdad de lo que sucedió. Entonces, desde ese punto de vista, claramente tenemos que el derecho perdón, se me olvidaba decirlo, y también se ha reconocido en la normatividad interna colombiana un derecho que viene de unos cánones internacionales, y es el derecho o la garantía de no repetición. Ese gran derecho de garantía de no repetición se anexa a los tres anteriores como un derecho a que no vuelva a ocurrir lo mismo. Vamos a suponer que yo soy un hombre violento y yo maltrato constantemente a mi pareja. Si yo cometo ese delito de violencia intrafamiliar de manera constante, ahí claramente que estaría dentro de las garantías de restablecimiento de los derechos a la víctima, en este caso mi pareja, la garantía de no repetición, porque de nada sirve que yo sea entonces condenado hoy por el delito de violencia intrafamiliar, por estar agrediendo a mi pareja, y mañana o pasado que quede libre nuevamente la agreda. Es decir, ella tiene que tener una garantía a no repetición. Entonces, claramente, aquí tenemos que los derechos de las víctimas dentro del proceso penal necesariamente están haciendo alusión a una cantidad de situaciones concretas en las cuales la víctima se le está tratando de garantizar sus derechos. Ustedes observan el artículo 132 del Código de Procedimiento Penal. No solamente les está definiendo quiénes son las víctimas, sino que hace alusión a varios artículos subsiguientes, en especial el artículo 135, que está comenzando a decantar cuáles son los derechos y atributos especiales que tiene la víctima dentro del proceso. La víctima tiene derecho a que se le garantice una comunicación, es decir, que se le informe todo lo que sucede con el proceso. Tiene derecho no solamente a recibir esa información, sino también a intervenir dentro de las diferentes etapas del proceso, permitiéndosele presentar incluso pruebas por intermedio de la Fiscalía. Y aquí quiero decirles algo importante. Ya cuando habíamos hablado de los atributos de la Fiscalía, habíamos dicho que a la Fiscalía le estaba concedida la obligación de velar por el respeto de los derechos de las víctimas. Quiere decir que gran parte de las actuaciones procesales desarrolladas por la víctima dentro del proceso las va a hacer por intermedio de la Fiscalía. La víctima casi que entra a ser como un sujeto satélite que entra a coadyuvar los intereses de la Fiscalía dentro del proceso. Evidentemente, si la Fiscalía tiene la obligación dentro del proceso de investigar un delito, por lo menos yo fui estafado y entonces yo denuncio eso ante la Fiscalía tiene la obligación de adelantar acciones de investigación de esa
de ese delito del cual yo fui víctima. Y aquí es más que a mí me interesa que la víctima logre establecer esa responsabilidad penal en cabeza de la persona que me estafó. Por lo tanto, yo voy a coadyuvar cada una de las acciones investigativas que realiza la Fiscalía y de las actuaciones procesales que realiza la Fiscalía. Yo puedo presentar dentro de un proceso alegatos iniciales, yo puedo presentar alegatos de conclusión, yo puedo intervenir como víctima dentro del proceso haciendo preguntas al testigo por intermedio de la Fiscalía. Yo puedo incluso solicitar la imposición de una medida de aseguramiento cuando la Fiscalía no la haya solicitado. Entonces, fíjense que hay una cantidad de atribuciones y la más importante de todas es que a la víctima se le permite la intervención dentro del proceso por intermedio de un apoderado de víctimas. Es decir, en los procesos penales hay un nuevo abogado o la posibilidad de que exista un nuevo abogado diferente al defensor, el cual está establecido para defensa de los derechos de las víctimas. Este derecho, ¿iba a preguntar algo, Luz? No, ok. Este derecho es tan importante que fíjense que incluso cuando nosotros estamos dentro de un proceso penal, hay la posibilidad de que las víctimas puedan no solamente intervenir por medio de eso, perdí el hilo de lo que estaba diciendo. Está diciendo que la víctima puede intervenir por medio de su abogado y que ese abogado tiene unas atribuciones de... ya me acordé. Que este atributo de intervención por medio del abogado es tan importante que incluso se le ha permitido a la Defensoría del Pueblo desarrollar un programa especial de víctimas, en el cual cuando la víctima sea una mujer o sea un menor de edad, ellas pueden acudir ellas o el menor de edad por intermedio de su apoderado, puede acudir a la Defensoría del Pueblo para solicitar de manera directa que se le asigne un defensor, un abogado, el cual está instituido únicamente para defender los derechos de la víctima. Bien, entonces toda esta situación nos lleva a establecer primero que la víctima es un interviniente dentro del proceso. Segundo, que ese interviniente dentro del proceso puede actuar dentro de todas las etapas del proceso con mira al restablecimiento de todos y cada una de sus facultades que se le han sido otorgadas, como es el hecho de conocer la verdad, de conocer o de obtener justicia dentro del proceso, obtener una reparación del daño y una garantía de no repetición. Entonces, no es mucho lo que tenemos que decir referente a la víctima, solamente que dentro del procedimiento penal se le ha dado muchas facultades. Yo estoy dentro de mi tesis escribiendo referente a la víctima. En este momento de pronto no les puedo enviar ese material porque está siendo objeto todavía de revisión por parte de mi tutor, pero inmediatamente ya yo entregué la tesis, yo les voy a pasar a ustedes ese documento para que ustedes observen un poco acerca de cuál ha sido el desarrollo de los derechos de la víctima, en especial a intervenir dentro de los mecanismos sustitutivos del proceso penal, como es el hecho de posibilidad de intervenir en lo que se conoce como los mecanismos alternos, llámese el derecho a intervenir en lo que son los preacuerdos, las negociaciones, etcétera, que se dan dentro del proceso, el mismo principio de oportunidad, ellos pueden intervenir. Incluso, todavía un acto limitativo, como sería el hecho de la facultad que se le está otorgando a la víctima de actuar, perdón, al procesado de aceptar cargo, que es un acto unilateral, si esta persona no ha reparado, por lo menos en un 50%, a la víctima cuando son delitos contra el patrimonio económico, es decir, no ha habido restablecimiento de esos dineros, por lo menos en un 50%, estaríamos frente a una clara situación